Encontramos hoy aquí, pues para celebrar la primera feria virtual del libro de la UACM, que pues se tuvo a bien dedicar a la memoria de Juan José Reyes. Y hoy presentamos el número de cultura urbana que dedicamos a Ciudad Lacustre, y me da mucho gusto que estén participando con nosotros Iliana Rodríguez Zuleta y Karina Kloster. Bienvenidas. Yo soy Rowena Bali y pues me gustaría contar un poco acerca de cómo planeamos esta revista. Todavía vivía Juan José Reyes y una de las ideas que teníamos cuando concebimos este número era, por una parte, mostrar la inspiración literaria que se generó alrededor del tema del agua, ¿no? Que es amplísima, que por supuesto no nos da un número de la revista para abarcarla toda, ¿verdad? También su parte histórica, los escritores mexicanos que a lo largo del tiempo escribieron. Y la otra idea era mostrar una perspectiva de la importancia que han tenido los recursos hidráulicos, hídricos, para la Ciudad de México, ¿no? Su red de ríos subterráneos, los ríos exteriores, en fin, de los cuales varios son recuperables, este gran complejo lacustre, pues hoy aparentemente desaparecido, pero solo aparentemente, porque este complejo lacustre, conocido quizá erróneamente como el lago de Texcoco, tiene aún muchas partes vivas, recuperables, en fin, ¿no? Yo hace tiempo leía a Conrado Tostado, que también fue colaborador nuestro en Cultura Urbana en sus primeros años, que decía que si el proceso de drenaje de la Ciudad de México se detuviera apenas por un día, pues la ciudad se inundaría, ¿no? Este sistema de drenaje que resulta muy antiguo, medio porfiriano todavía, lleno de problemas de diversas índoles, pues dejara de funcionar, quedaríamos sumergidos en la catástrofe, ¿no? Y a mí me parece inconcebible todavía que una ciudad con una riqueza hídrica como es la Ciudad de México eh, tenga esta misma riqueza totalmente escondida, ¿no? O desaparecida, casi totalmente. Y creo, y creíamos, y creemos definitivamente que se debe impulsar la recuperación de una buena parte de estos recursos, ¿no? Pero además de toda esta parte de la pérdida de recursos hídricos, se encuentra este peso incalculable de las injusticias sociales y los desequilibrios, y una serie de complejidades que abordará nuestra colaboradora Karina Kloster de manera apasionada e inteligente. Yo le agradezco mucho a ella su presencia nuevamente, y aplaudo, la verdad, la labor que ella ha hecho, su labor de investigación y toda la claridad de objetivos que ha tenido a lo largo pues de su carrera, ¿no? Karina Kloster es socióloga, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora investigadora de la UACM y profesora de asignatura de la UNAM. Recientemente publicó Las luchas por el agua en México, 1990, 2010, y coordinó el libro Conflictividad y violencias en América Latina. Los dos están publicados por la UACM. Bienvenida, Karina Kloster. Adelante. Esta presentación que voy a hacer corresponde a una publicación realizada por la doctora María Luisa Torregrosa de la Flaxo México
y por Lesac Cluster, profesora investigadora de la UACM. Es una publicación que hicimos en Cultura Urbana, es una revista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que efectivamente en este número habla sobre la ciudad lacustre. Y la colaboración que hemos hecho en esta edición corresponde al proceso que estamos viviendo y que tiene que ver con la Ley General de Aguas, que está pronta a salir, pero que por motivos políticos y de diferentes visiones acerca de lo que significa el agua, como tanto recurso o también como derecho humano, etcétera, ha costado muchos años y muchos años más de lo que en realidad la legislación sugería que se hiciera. En este sentido, y como parte de un trabajo de campo que se hizo en Sonora en el año 2019, hicimos una serie de recomendaciones o ideas, surgieron reflexiones en función del proceso que sería necesario o deseable en que se introdujera en esta ley sobre la democratización de la gestión del agua en México. En este sentido, retomo un poquito para poner en contexto por qué es necesario, en primer lugar, una ley de aguas en México, y tiene que ver con que hace varios años se dio una modificación al artículo 4 de la Constitución, donde se insertaba la idea de derecho humano al agua. Y esto tenía que quedar legislado en la ley de aguas que introdujera este derecho humano en sus distintas articulados, en sus distintos artículos, perdón. En este sentido, se ha demorado y hay una lucha interna en el sector y en la sociedad en general acerca justamente de cuál es la mejor ley que pueda tener México en este momento. Por eso hicimos este artículo que habla justamente de la necesidad de democratización de gestión del agua. Ahora bien, vamos directamente a ir sobre nuestras ideas y que tenía que ver con que el agua es usada, al ser una necesidad de vida, es usada desde distintos ámbitos y por distintas instituciones, incluidas las personas. O sea, lo que hablamos cuando hablamos de agua es una situación transversal a toda la sociedad y todos, de alguna manera, bien o mal, acceden a este bien o recurso. Justamente en ese sentido, hay una amplia gama acerca de todos los procesos que involucran el agua, ya sea para la vida, justamente como derecho humano, ya sea para la producción, ya sea para la biosfera, digamos. Son las distintas alternativas que se han ido gestando en relación a los proyectos políticos rivales que adquieren un sentido cuando hablamos de una nueva ley general de aguas para México. El ver justamente al agua como un recurso económico, o dar énfasis al recurso económico, mermaría en algunos casos o posibilitaría pensar que merma el derecho humano al agua, porque justamente como estamos diciendo que el agua es transversal a la totalidad de las relaciones sociales, también estamos pensando que están directamente involucradas con las relaciones de poder. Y entonces, el problema justamente de la democratización del agua es que estas relaciones de poder acaparan de algún modo más cantidad de agua que otras que tienen menos poder. En este sentido, garantizar el derecho humano al agua, que sería uno de los requisitos principales de la Ley Nueva General de Aguas, es justamente la pelea o el nudo acerca del cual estos proyectos políticos se están disputando el control y necesitan garantizar que algunas de las cuestiones que ellos propugnan
estén aquí en la ley, al menos garantizadas en la ley. Entonces, lo que estamos diciendo es, derecho humano se contrapone, digamos, en una pregunta amplia y para pensar, se contrapone al derecho o al agua como recurso económico. Son situaciones contrapuestas. ¿Y por qué? ¿Y cómo influyen entonces las relaciones de poder entre ambas posiciones? Y después, una vez que pensamos en nosotros como agentes económicos o como agentes humanos, ¿qué pasa con la biosfera? ¿Cuál es la cantidad de agua que hay que dejarle al resto de los seres humanos y no humanos? Perdón, al resto sería de los seres no humanos en este caso, al resto de la naturaleza, al resto de lo que sería nuestro entorno y justamente lo que nosotros necesitamos también para nuestra propia reproducción, que sería mantener a la biosfera, digamos, en condiciones que se pueda reproducir de una manera sustentable, ¿sí? Entonces, son estas las grandes preguntas que ahora en este momento están atravesando esta ley. Y en esta cuestión hemos ido al trabajo de campo justamente en Sonora, y lo que nos hemos encontrado es que la realidad dista un poco, o como que hay que empezar a pensar justamente cómo estas ideas o estas luchas que se están dando en torno a la ley de agua, de manera, digamos, más teórica o más abstracta, tienen hallan un piso en la realidad que está sucediendo. Entonces, al ir justamente a los distritos de riego, a los grandes distritos de riego del norte del país, lo que encontramos fue que se ha producido en estos años y desde antes, pero profundizados por los años de neoliberalismo y de políticas neoliberales en el país, se han producido grandes cambios que de alguna manera también ponen en proceso de comenzar a pensar esto del derecho humano al agua y qué pasa sobre estas alternativas de si recurso económico, si agua para el derecho humano, agua para los humanos, agua para la gente o agua para la biosfera, ¿no? Y entonces empezamos a observar que hay algunos aspectos que han ido cambiando. En primer lugar, hemos descubierto, o sea, no descubierto porque era un proceso que venía siendo, venía sucediendo desde hace mucho tiempo, y tiene que ver con la desaparición del ejidatario como actor político y económico en la vida de un distrito de riego en el norte del país. Estamos hablando de que después de la Revolución Mexicana y del gran reparto de tierras que se dio, digamos, posteriormente, apareció la figura del ejidatario como una figura que controlaba o tenía justamente un poder político sobre la región, y tenía que ver justamente con el agua, porque estos grandes distritos, en muchos casos, son distritos de riego. No debo recordar aquí que el agua para la agricultura usa el 70% del recurso en México. Quiere decir que el gran usuario del agua en este país es justamente la agricultura de riego. Y es por esto que la desaparición o la pronta desaparición de este actor político y económico es un tema bastante importante. Luego de esta situación revolucionaria, poco a poco este ejidatario, esta persona política, fue decayendo en el sentido de que se convirtieron en arrendatarios. Lo que estamos viendo en el norte del país es que más por ciento de la superficie de los distritos de riego están no controladas por el ejidatario, que había sido el garante, digamos, de la continuidad de la revolución a lo largo del tiempo. Esto
se les impidió, o sea, la entrada a un libre comercio, la entrada a determinadas situaciones que son más complicadas de explicar, pero que más o menos los podemos decir así. Al cambiar las reglas políticas y económicas a lo largo del tiempo, se les dio poca capacidades o no lograron construir las capacidades necesarias para sobrevivir como identidad política y social. En este sentido, lo que vemos a lo largo de los años es que esta función del ejidatario se termina reconvirtiendo en rentista. Lo que estaba diciendo es, más del 90% de la superficie de los distritos de riego en, en el norte del país está arrendada. Y arrendada incluso de un modo casi feudal, en el sentido de que está arrendada y endeudada. O sea, el arrendatario, este ejidatario, se ha endeudado por mucho más tiempo, justamente, que su propia vida. Incluso hasta algunos tienen adelantada la renta hasta por 30 años. Ha regresado el alcohol y ha regresado las drogas, que de algún modo también funcionan como descontractor y como una identificación del malestar social existente en estas regiones. Luego que la producción justamente de estas y las personas que arrendan, o sea, estos arrendatarios, las personas que han logrado construir distintas tierras, tienen de nuevo las grandes extensiones de hectáreas que se habían acabado con la revolución. Hubo durante todo este tiempo un proceso contrarrevolucionario, si se quiere, y por lo tanto hay un cambio acerca de los actores políticos que influirían en la determinación de qué es la democracia y quién está justamente siendo el dueño del agua en este momento. Por lo menos estoy hablando de los distritos de riego. Finalmente, una de las últimas cuestiones que digamos, nos hicieron aumentaron la complejidad de nuestra reflexión fue la aparición del crimen organizado como un actor social, político y económico fundamental en estas regiones, porque tienen la capacidad justamente de reconvertirse y producir también económicamente. Con este panorama que estoy trazando y que es mucho más complejo en realidad de lo que estoy diciendo, pero por razones de resumir y de menos construir esta idea, lo resumo en estos indicadores. Esto da pie a qué es la realidad y quiénes son los nuevos dueños del agua y quiénes son los sujetos políticos que podrían incidir justamente en la Ley General de Aguas y en los procesos de democratización necesarios. Entonces, volviendo al tema del poder y al tema de nuestras reflexiones, lo que dijimos es, bueno, es necesario entonces que quien regula los contrapesos y estas relaciones de poder cada vez más disímiles, más desequilibradas entre quienes tienen la capacidad de decidir porque están arrendando más de 4.000 hectáreas, o sea, volvieron a concentrar una gran cantidad de tierras. Esas tierras que ya no producen para lo nacional, sino que ya cotizan justamente, su producción cotiza en las bolsas de Chicago sobre todo, o sea, que ya forman parte de un ejército que tiene que ver con empresas transnacionales. En ese sentido, esto ya es un gran núcleo de poder que podríamos decir se contrapone a estos ejidatarios que se empobrecieron, que están endeudados y que están en vías de desaparición. Estos contrapesos fácticos que están produciendo realidad, al menos en nuestro pequeño marco de análisis. Entonces, esto es lo que deberíamos tratar de resolver, o lo que una ley que promulga una democracia cada vez más ampliada debiera tratar de resolver. Y nuestra lógica de razonamiento nos llevó a pensar
que es solo el Estado, que la posibilidad de la aparición y la necesidad de un Estado fuerte es el que posibilitaría nuevamente el equilibrio entre las fuerzas sociales allí presentes y podría garantizar de una manera más equilibrada el derecho humano al agua y sobre todo también el derecho humano a la biosfera o a este proceso de reproducción de la esfera terrestre. Ahora bien, cuando hablamos de un Estado fuerte, un Estado que garantice, también debiéramos pensar justamente en cuál es nuestra parte, cuál es la función de la ciudadanía en general, de garantizar que estos procesos que se puedan centralizar en el Estado no sean nuevamente un proceso de destrucción de estos equilibrios, sino de que garantizan estos equilibrios. Y ahí es donde la capacidad ciudadana, donde cada uno de nosotros, donde los agentes sociales deberían hacer fuerza, justamente, porque es donde el voto y los otros instrumentos, que no solo son el voto, pero que construyen instrumentos de democracia y que construyen democracia, deberían hacer fuerza para que el carácter social del Estado exprese realmente a una ciudadanía cada vez más activa y más consciente del papel que les toca jugar para efectivamente garantizar un equilibrio y al final dé como resultado una gestión cada vez más democrática del agua que garantice el derecho humano. Esto es, que garantice el acceso cada vez más equilibrado a agua de cantidad y en calidad suficiente para todos y todas las mexicanas. Esto es justamente el deseo de este artículo, que espero que su lectura les agrade. Bien, creo que por ahora eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Pues sin duda son muy complejos los problemas que habrá que sortear en el tema de la distribución del agua, que esta distribución sea justa y que este uso que le dan las empresas, que es tan abusivo, ¿verdad?, deje de serlo con la población y con el medio ambiente. Y como les decía, a mí me gusta mucho la manera como Karina se muestra positiva. He tenido la oportunidad de charlar con ella sobre este tema y su visión es esperanzadora, aunque parece que este panorama no es muy alentador. Pero bueno, me gustaría también, porque la revista tiene una parte muy importante, su mayor parte, dedicada también a la parte poética, a la parte literaria, a la parte histórica, que como les digo, bueno, tiene un peso mayor. Y pues Ileana Rodríguez Zuleta es pues una de las colaboradoras en el área literaria, y ella pues muy generosamente aceptó participar en esta mesa para pues darnos su visión acerca de la revista Cultura Urbana dedicada a Ciudad Lacustre. Ileana Rodríguez es poeta, una muy buena poeta, es doctora en letras por la UNAM. Ella también es editora, es fundadora de la revista electrónica de literatura mexicana, que recibió el premio iBest para los 10 mejores sitios web de arte y cultura en México. Es colaboradora en periódicos y revistas, ha sido colaboradora también de mayor importancia en el país, como La Jornada, Plural, Mar de Tinta, la misma revista Cultura Urbana, Los libros tienen la palabra. Ha publicado los libros de poesía Claro Oscuro, Efigie de Fuego, Lapidario, En Bosque, Traza. Ella es profesora investigadora de la licenciatura en creación literaria
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Iliana, por acompañarnos hoy. Adelante. Gracias, Rubina. Para mí es un placer participar en el comentario de este número de cultura urbana que pues tiene también todo esta carga emotiva por la ausencia del maestro Juan José Reyes. Sí. Y bueno, sobre el tema de la revista, yo creo que es un tema pues muy rico, también si lo vemos desde el punto de vista literario, porque como habitantes de la Ciudad de México, creo que algunos de los poetas, algunas de las poetas y otro tipo de escritores, siempre sentimos que estamos rodeados por esos ríos subterráneos, por esa laguna que pues se fueron desecando, digamos, a lo largo de la historia. Yo creo que esa presencia nos da una como vida, digamos, fantasmal de la urbe, si lo puedo decir de esta manera. Por ejemplo, la experiencia que he tenido en lo particular de manejar por Río Churubusco antes de la pandemia, evidentemente, diario hacia la UACM del Valle. Entonces, ese sentir que en realidad no es un nombre, sino es un río que subyace, que todavía está ahí, que según entiendo, pues están entubados estos ríos y hasta hace poco tiempo, digamos, relativamente, todavía podía verse ahí los ríos. Entonces, bueno, un poco sobre esa historia subyacente para mí es un tema muy rápidamente una parte pues sí, de mi historia. Mi papá, Guillermo Rodríguez Camacho, fue un pintor y nada más les comento rápidamente que fue el ayudante principal en este conocido mural que está en el Museo de Antropología e Historia, el de la Tenochtitlan. ¿Se acuerdan ustedes que es pues la visión, ¿no? de México Tenochtitlan? Es el mural, la antigua Tenochtitlan de Luis Covarrubias, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, esa visión del agua es la que justamente se rescata aquí en la recopilación que hizo el maestro Juan José Reyes, pues sí, de fragmentos, digamos, de escritores que hablaron del agua. Entonces, bueno, parto de lo prehispánico, que justamente también el maestro rescató aquí, por ejemplo, en la parte donde pone un fragmento de Fray Diego de Durán. Entonces, bueno, va en esta revista Cultura Urbana un recorrido desde esa parte, pues sí, prehispánica, colonial. Llega, bueno, obviamente llega a lo contemporáneo, también se da la palabra de Alfonso Reyes, pero quisiera detenerme en uno de los fragmentos que a mí más me llamaron la atención, que es este fragmento del Aguador de Hilario Frías y Soto. Entonces, bueno, es otra parte, ¿no? Porque si ya hablamos un poco de la laguna, de lo que significa estar rodeados todo el tiempo de agua, aunque ya no lo estemos, aunque estemos en sequía, aunque ahora mismo van a bajar el abastecimiento del Cutzamala porque hay sequía y todo esto que sabemos, en otros tiempos entonces hay como una riqueza que vemos en personajes populares como el aguador. Entonces, este texto que se rescata aquí en Cultura Urbana, de Hilario Frías y Soto, me llamó mucho la atención porque cuenta de un personaje pues que ya no nos es familiar, que era el aguador. Entonces, este personaje cargaba bueno, aquí estuve investigando este vocabulario incluso porque ya no es como muy común, un jarro grande de barro, creo que se llama chochocol, una cosa así, que se menciona aquí en la revista.
Y se da así como todo el recorrido de este personaje, cómo desde muy temprano salía, llenaba sus jarros, abastecía de agua a las diferentes casas y edificios, y cómo establecía también algún tipo de relación con las personas que trabajaban en las casas, y cómo se hacía pues una sabrosa plática a veces. Entonces, bueno, pensando también un poco en nuestra vida contemporánea, pienso cómo ese aguador en la Ciudad de México, ¿en qué se ha convertido? ¿En qué se ha convertido? Ahora lo que tenemos son personas que venden los garrafones de agua embotellada. Bueno, claro, hay otras personas que tienen purificadores de agua muy modernos y bueno, muy ecológicos y toda la cuestión, pero siento que una gran parte de la población de la Ciudad de México se abastece con estos garrafones pues, antiestéticos, realmente si los comparamos con el bonito jarro de barro del aguador, que además se dedicaba a parchar los hoyos que se le hacían. Entonces, esto es muy, muy extraño, ¿no? También me quedé leyendo una parte, perdón, de esto con mucho detenimiento, de cómo cuando se le hacía un agujero, él parchaba y le ponía una cosa que era como que también se usaba para las tuberías, para detener el flujo del agua cuando había fugas. Y entonces, bueno, estoy mencionando todo esto porque pienso entonces en el ayer y en el hoy. O sea, ya fuimos de México a Tenochtitlan, a la colonia. Ahora estoy pensando en ese antiguo aguador y en estos modernos aguadores. Y también mencionar una cosa que tal vez se relaciona con la visión, pues sí, social del agua, y es que como, por ejemplo, todavía en los años 70, si no mal recuerdo, todavía en esa época bebíamos agua de la llave. Este, bebíamos agua de la llave que se ponía a hervir y bueno, era un agua potable realmente, nadie se enfermaba, no era como un escándalo tomar agua de la llave. Y pues como esta cuestión, digamos, fue pues relegada, porque no sé si metieron las empresas de una manera artificial la venta del agua. Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿qué pasaría si tomáramos otra vez agua de la llave? ¿No es potable? Bueno, y entonces eso nos lleva a muchas épocas de la Ciudad de México. Otra cosa de la que quiero hablar es cómo en varios momentos de la literatura, pues se va rescatando la idea del agua, ¿no? Del agua que nos rodea, que está ahí junto a nosotros. Por ejemplo, en este texto de Luis G. Urbina, de Aguas de Junio, también tenemos como pues este rescate de las antiguas tradiciones. Pienso, por ejemplo, en esto de la mañana de San Juan, que también me puse un poco a leer sobre ello. Y encontré que en la mañana de San Juan, no en la noche, sino en la mañana, se hacía un ritual con agua. Eh, Porque se supone que el agua se llenaba de unos efectos curativos, mágicos, y entonces uno podía, pues sí, digamos, bañarse en agua o rociarse con el agua del alba. Y entonces esa era una protección mágica y digamos que podía todo ir bien para las personas que hicieran tal ritual. Esto desde luego se relaciona con San Juan el Bautista, ¿no? Que también es una figura pues de agua, digámoslo de esa manera, porque como sabemos toda la actuación de San Juan se basa en la purificación bueno, además de dar la palabra
pues de lo que a él le interesaba difundir, también a través del agua hace como todo un ritual de purificación, de resignificación. Y entonces aquí me detengo en cómo el agua se ha ido resignificando. Pensemos, por ejemplo, en otro texto que incluye la revista Cultura Urbana, que es el de Xochimilco, de Rafael López. Entonces, bueno, pienso también un poco, perdonen que hable también un poco de lo biográfico, porque como habitantes de esta ciudad, pues creo que hemos estado pues rodeados de agua y de sequía, ¿no? A la vez es muy, muy extraño esto. Entonces, bueno, de Xochimilco, quiero decirles un poco que en la antigüedad, hace muchos años, trabajé en la preparatoria 1 que ya no estaba en San Ildefonso, sino en Xochimilco. Entonces, esto fue como en los años 90. Entonces, de allí para esta fecha, ha ido cambiando mucho Xochimilco. O sea, creo que en aquella época todavía tenía mucho de la cuestión, pues más como, ¿cómo decirlo? Como una tradición, pero todavía los canales no tan contaminados. Bueno, yo no soy experta en esto, pero por lo que me tocó ver, todavía muy hermosos, muy transitables. Y ya en últimas fechas, alguna vez de la UACM, justamente fui con las compañeras de creación literaria, tuvimos ahí un paseo literario en las trajineras, donde se dijo poesía y se leyó cuento y demás. Bueno, pero en esta última visita, hace como unos 2 o 3 años que tuve a Xochimilco, sí noté que ya es como, pues algo que ha cambiado muchísimo, que ojalá que se haga el rescate de estos maravillosos canales, de esto que podemos ver, por ejemplo, en la película de María Candelaria, ¿no? Entonces, como pues sí se tiene esta transformación. Bueno, ya que estamos hablando un poco de Xochimilco, también quisiera hablar de otra cuestión que noto aquí en la revista y que me gusta muchísimo, que son las ilustraciones. Y tiene que ver con esto de Xochimilco, porque justamente aquí en este artículo, en esta parte que se habla de Xochimilco, veo una figura como de un ajolote. Entonces, bueno, también hablar un poco de que el ajolote está en nuestra cultura. Recordemos que se relaciona con Xolotl, con el dios de la dualidad. Y bueno, hay todo un mito de cómo este ser, digámoslo de esta manera, fue huyendo y se convirtió en varias cosas, y varias plantas y animales, y todo relacionado con la dualidad. Entonces, este axolotl, pues llamó la atención también de escritores, como recordamos, ¿no? Em, y por eso a mí me parece pues muy importante recordarlo. No sé si ustedes han tenido la experiencia de tocar un ajolote. Les cuento que en una de las idas, no recuerdo bien si fue en Xochimilco, en una de las isletas, ya ven que todavía uno puede ir por ahí por los canales, bajé en una de las isletas y tenían los ajolotes, porque hay personas que están haciendo el rescate de los ajolotes. Y entonces, como bueno, parte de ese cuidado y demás, tenían un ajolotito y te decían como tocarlo así brevemente para no molestar al animalito y bueno, todo esto y que la gente se interese. Y entonces, al tocar este animalito, pues sientes como, pues sí, el cuerpecito por dentro, la piel, es como toda una experiencia. Y bueno, esto me recordó, desde luego, las lecturas sobre el ajolote. Y cómo uno, pues de repente se puede convertir en un ajolote, ¿verdad? Como eh, nos enseña Cortázar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos esta parte.
Desde luego, en cultura urbana también en esta parte del dossier se rescatan textos, bueno, de Salvador Novo, por ejemplo, de Fernando Benítez. También me llamó la atención este de Fernando Benítez porque cómo se puede correr el rumor de que el agua ha sido envenenada, ¿no? Y entonces como, pues pensamos que es como algo muy, muy terrible que puede pasar. Lo llevo a un término de la realidad como, no ya en el texto de Benítez, sino como en la realidad el agua se ha ido contaminando, como podemos pensar que lo más vital, lo que nos da esta, pues, pues sí, parte de nuestra cualidad como seres humanos, como ya con la contaminación, con metales pesados y demás, pues podemos llegar ya a temer del agua en vez de a disfrutar del agua. Otra de las ilustraciones, a mí me gustan mucho las ilustraciones, por lo que les comentaba de mi padre, de mi relación con las artes visuales. Otra de las ilustraciones que vienen aquí en Cultura Urbana es una que ilustra, o bueno, acompaña el texto de Vicente Leñero, La gota de agua, y es esta parte de la regadera en la cual tenemos un ritual cotidiano. O sea, pensamos también qué significa ducharnos a diario. Creo que no nada más, o por lo menos para mí no es nada más la limpieza, la higiene, la salud, sino creo que, aunque lo hagas rápido por la ecología, ¿no? Claro, hay que hacerlo rápido para no desperdiciar el agua, pero creo que para mí también es un ritual como de volver a la vida después de haber tenido un día muy difícil, un día lleno de actividades, lleno de ocupaciones, de correr y demás. Entonces, yo creo que el bañarse diario también es como em, llegar otra vez a la energía. También tiene, claro, esta parte de la purificación, yo creo, a mí me parece eso porque cuando te bañas es como si te renovaras, ¿sí? Como si otra vez estuvieras lista para enfrentar el mundo, como si te quitara, no nada más físicamente el polvo que se te pegó del día de ayer o lo que sea, sino también te quita ese otro polvo metafórico, ese otro sudor metafórico, esa suciedad, digamos, que se te pegó del estrés, de las cosas que te puedan haber molestado del día anterior. Y entonces yo creo que esta parte pues, de la ducha es muy importante. Eh, Quiero hablar también de otra de las ilustraciones, que es como la contraparte, porque se ve la regadera y luego se ve la parte de los pies de una persona que se está bañando y está ahí pues sí, la coladera por donde puede fluir ahí el agua, ¿no? Entonces, yo creo que ese contacto de nuestros pies desnudos o descalzos, pues ya sea con el piso de nuestra área de ducha, yo creo que también es como una parte de regresar a esto que nos rodea siempre, que es el agua en la Ciudad de México. Otra parte que les quiero seguir comentando, bueno, es esta, ya comenté de las ilustraciones y todo esto. Otra parte de la revista Cultura Urbana que me ha gustado mucho es esta parte de poemas al agua, porque creo que justamente como poetas se puede rescatar pues esta sensación del agua que nos rodea, el agua, ríos del agua, dice Teddy López Mills, ¿no? Ríos del agua, ríos solos del agua estrecha, calinosa, arrumbada entre dos flancos, ríos del agua mala con su fácil lomo reñido con las trampas. Bueno, entonces esta parte que nos lleva a una palabra poética que en sí misma también puede ser como un río.
Entonces, bueno, yo me quedo pensando que la palabra poética no nada más alude al agua, sino ella misma es como un río que fluye, que va llevando diferentes significados, que se va también energizando, como hablábamos hace rato de esta maravilla del agua, ¿no? En la ducha. Em, Aquí entre estos textos de poesía acerca del agua que trae la revista Cultura Urbana, también hay fotografías. Entonces quisiera hablar un poco de esta fotografía de Andrea Dueñas, que es una fotografía en blanco y negro, sin título, y que me encanta porque una parte voy a recurrir a la éfrasis, que es la descripción literaria de la obra visual. Entonces, bueno, una parte de esta fotografía es el cielo. Digamos, la mayor parte de esta fotografía es el cielo con las gaviotas. Y una pequeña parte es el mar, la playa, ¿no? Entonces, bueno, todo esto imagínenlo en blanco y negro. Pero este cielo tiene unas nubes que son a la vez como si fueran el mar. Entonces a mí me gusta mucho también pensar que el cielo es como si fuera otro mar, otra laguna, en el caso de la Ciudad de México, que nos rodea. Está ahí azul, está llena de agua, porque tiene las nubes. Y creo que en esta fotografía lo podemos ver como, o para mí eso sería como una metáfora visual de que el cielo también puede ser el agua. Entonces, bueno, hay otros poemas también como el de Alejandro Tarrab, Un puño es un pulmón. En esta sección perdón, tengo aquí la revista digital, entonces por eso se ve que estoy aquí como navegando. Y bueno, hay otras fotografías de la misma Andrea Dueñas. Y quiero llegar también a hay una imagen, no, la estoy buscando aquí es que como es digital, entonces tiene uno que ir aquí navegando, ¿no? Entre estas páginas. Hay un dibujo de Eduardo Urbano de 2018. Entonces aquí me detengo un poco en este dibujo. Es en color como rojizo, sepia, y es la cara de una mujer que tiene como cabello un pulpo. Entonces, bueno, esta parte también me gustaría comentarla, porque también nos dice de cómo el ser humano se relaciona con la parte animal y con el agua. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las sirenas. En las sirenas, no las originales, las aves, que eran mitad mujer, mitad ave, sino en estas otras, que son las más conocidas, que son las mujeres mitad persona, mitad pez. Entonces, a mí me remite un poco esto a este sentimiento de la sirena, el dibujo de Eduardo Urbano, porque ella no es una sirena, pero en la cabeza tiene este pulpo. Entonces, sería como el hecho de que las personas nos podemos relacionar con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, aunque no se nos note, aunque lo hayamos olvidado hace siglos. Y entonces como ponerme un pulpo en la cabeza o que me salga un pulpo de la cabeza y tener un lagarto del otro lado, que es lo que tiene este dibujo, entonces sí me lleva a una idea pues muy, muy acuática, ¿no? Y bueno, ese dibujo yo lo quería comentar. Eh, bueno, también, como dijo Rowena, hay unos poemas de mi autoría en esta revista que se llaman La Ventana. Y bueno, nada más les comento rápidamente que aquí ese poema surgió pues de este confinamiento, de quedarte largamente viendo las ventanas y cómo pasa pues sí, la vida a través de la ventana.
Pero en la cuestión del agua, aquí les voy a hablar otra vez un poco de mi experiencia personal. A mí me gusta o me gustaba nadar en una alberca, ¿no? Pero al nadar, y ya obviamente no se puede por la pandemia y todo lo demás, o sea, es una de las cosas que hemos perdido, hacer el ejercicio de diferentes maneras en que se hacía. Pero bueno, regresando a lo del agua, pensemos que nadar en una alberca, bueno, es como artificial, pero nadar en el mar, en un lago, en un río, es también creo que algo como de regreso a las raíces, como regresar a la, pues en un sentido tal vez ritual, como a un cenote maya, o también puede ser un regreso al líquido amniótico. Recuerden ustedes que hay, por ejemplo, algunas prácticas contemporáneas en que los bebés se paren en el agua, o sea, se trae a los bebés, se da a luz a los bebés en el agua, según algunas prácticas contemporáneas que rescatan justamente las prácticas ancestrales. También sabemos que un bebé puede adaptarse mejor al medio acuático. Entonces, yo creo que, o sea, al meterlo, digamos, con cuidados y todo esto a un ambiente de agua, pues dicen que es benéfico y que, bueno, el bebé se desarrolla y, bueno, todas estas cuestiones. Entonces, regresando al poema y a esta práctica de la natación, yo creo que no nada más es hacer un ejercicio o mantener la salud, sino que puede ser algo hasta ritual, como de regreso al agua, de regreso al origen, al líquido amniótico, de regreso al origen prehispánico también. Pensemos pues en la gran importancia del agua también, no solo para México Tenochtitlan, sino para la zona maya, en el sentido de los cenotes, de los ritos que ahí se hacían, y en otras partes del mundo prehispánico. Em, También en la parte del dorado, por ejemplo, que hoy llamaríamos, bueno, el gobernante, lo revestían de un polvillo de oro y se tenía que sumergir al agua, y eso era también todo un ritual que los vinculaba con sus dioses. En la revista también viene un poema de Alicia García Bergua que se llama Nocturno, y que justamente me remite a esta experiencia que les comentaba hace rato de los ríos entubados. Dice ella: esta ciudad de ríos entubados es un conjunto de islas cuyos lagos persisten en nosotros. Su agua entre montañas llega, no lleva a ningún lado. Bueno, esa es la primera estrofa y es un poema, pues, que me parece que viene al caso con este tema. Es un excelente poema. Y también un texto de Juan Manuel Orbea que se llama ¿Alguien sabe de qué agua este poema? Y bueno, también la revista, ya para concluir, creo que ya me pasé de tiempo. Un poquito, levemente, sí. Pero no te preocupes. Entonces Adelante. concluyó nada más comentar que Asmara Pereira, egresada de la carrera de creación literaria, también colaboró con un texto que se llama Gol en Cultura Urbana. Pues un placer haber estado aquí comentando la revista y perdón por haberme excedido un poquito. No te preocupes, Ileana, pues muchísimas gracias. Me dio mucho gusto que tocaras el tema del texto de Hilario Díaz en esta selección que hizo Juan José Reyes, porque es muy, muy bonito este traslado que haces, ¿no? Del xochocol al garrafón, ¿no? Sería un tema de ensayo muy interesante, creo yo. También y bueno, y por otro lado el aguador, esta figura tan entrañable que tenía una convivencia tan viva con las familias dentro de la ciudad, ¿no? Que formaba parte fundamental de la propia existencia de la gente. Como también este tema de la comercialización del agua,
de esta venta de garrafones y de botellas ha transformado la forma en la que se consume el agua, ¿no? Que ha convertido al consumo de agua del grifo doméstico como algo impensable, ¿no? También esta visión del agua como un conducto mágico, ¿no? Como un elemento ritual de principal importancia en muchas culturas, por supuesto la cristiana, ¿no? Y la católica, la belleza de los canales de Xochimilco y su deterioro, la importancia de su recuperación, también esta figura tan entrañable que en primer término nos causa, bueno, a mí en particular me causa mucha ternura, que es la imagen del ajolote, pero además todo este significado mítico, prehispánico que tiene, ¿no? Y una serie además de situaciones que se han descubierto a nivel científico alrededor de este animalito tan peculiar, ¿no? Cómo es que el agua actualmente, bueno, antes era como una especie también de mito urbano, ¿no? El tema del envenenamiento del agua y etcétera, pero en la actualidad es una realidad, ¿no? O sea, lo mencionas en tu plática, ¿no? Y por otro lado, cómo es que además de que ya le tenemos miedo al agua que bebemos, sobre todo de la llave y etcétera, quizá por pues, este afán de comercializarla, ¿no? A mí me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Pero además, ¿cómo es que nos puede envenenar y tenemos este temor ya latente, pero además nos purifica y nos renueva? Y en fin, me da mucho gusto también que hayas hecho mención de las ilustraciones, porque casi ningún ponente se fija en eso. Y yo también le agradezco mucho a Juan Pablo, a Juan Pablo de la Colina y Andrea Dueñas que hayan colaborado con nosotros, también a Eduardo Urbano Merino, y pues a toda la gente que participó, a todos los poetas, a Teddy López Mills, a Alejandro Tarrab, a ti, Liana, también a Alicia García Bergua, Juan Manuel Orbea, el texto de Asmara Pereira. Siempre en Cultura Urbana hacemos pues todo el tema central, pero tratamos de introducir al menos uno que no tenga nada que ver, y en este caso fue un texto muy, muy bonito que nos entregó Asmara sobre una escena futbolística. Y pues solo me queda, yo creo que ya no tenemos mucho más tiempo, solo me queda pues agradecer tu presencia nuevamente, Ileana, agradecer la presencia de Karina Kloster y pues invitar a nuestros espectadores a seguir con las actividades de la Feria Virtual del Libro de la UACM, dedicada a Juan José Reyes, a seguirlas a través de las redes de esta misma universidad.